quiero compartir con ustedes una historia que realmente revela acerca de la testarudez tal vez de este personaje. Y si tenemos que ponerle un nombre, ¿recuerda? Se llama Testimonio de un testarudo. Así se llama, Testimonio de un testarudo. Pero quiero empezar con que me acompañen a Proverbios capítulo 12, verso 15. Proverbios 12, verso 15 en sus Biblias. Y la palabra de Dios dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. No, repito, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos vas a dar, nos vas a hablar. Te pedimos, oh Señor, que toques nuestros corazones, que prepares, Señor, ese terreno, Señor, en nuestros corazones para poder entender y apreciar tu palabra y para que, Señor, germine esa semilla dentro de nosotros. Gracias te damos. A ti sea toda gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Estudiamos en el libro de Recuperando Vidas, estudiamos en el capítulo 4 sobre la cordura. ¿Qué es la cordura? Entendemos que la cordura es hacer las cosas de acuerdo a cómo pensamos y hacer las cosas correctamente, por un lado. Pero también aprendemos que la insensatez, ¿no? Que la insensatez es hacer las cosas de la misma manera una y otra vez, ¿no? Hacer las cosas una y otra vez, pensando de que ahora sí van a salir las cosas bien, ¿no? Y eso nos habla la palabra de Dios en cuanto a qué cosa es un insensato. Un insensato obviamente es una persona con falta de sensatez, o es un tonto, o es un fatuo, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Eso es un insensato. Y la Biblia habla acerca de que el insensato ve el hueco y cae en él, mas el sabio se aparta de ese hueco, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han visto un hueco y dicen, no va a pasar nada, y se cae? No, nadie, creo yo, ¿no? Tal vez en la otra iglesia de repente, pero acá no, gracias a Dios. No, pero muchas veces hemos querido hacer las cosas una y otra vez de la misma manera, pero siempre volvíamos a lo mismo. Siempre volvíamos al mismo problema de antes, ¿no? Como diría este filósofo Julio Iglesias, ¿no? Diría, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Pero a veces nos pasa eso, pateamos la misma piedra una y otra vez. ¿Por qué? Porque realmente pensamos de que nos va a ir bien esta vez, pero sin embargo es lo mismo otra y otra vez. Hermanos, y la insensatez es también pensar, creer de que uno es diferente, y que a ti no te va a suceder lo malo como a otros les sucede. Esa también es una manera de ser insensato. Ahora, yo recuerdo, y quería compartirles esto también, yo recuerdo hace unos años atrás, cuando yo era pequeño, tendría, ¿cuánto? 5 o 6 años, yo vivía en Chosica en esa oportunidad. Vivía en Chosica y resulta que en el mes de julio aproximadamente estábamos de vacaciones, ¿no? Como siempre, estábamos de vacaciones y sucedía que siempre en julio llegan los circos, ¿cierto? Los circos acá a Lima, a todas partes. Y de pronto, jugando con los muchachos, los chiquillos de ahí del barrio, de pronto a alguien se le prendió la bombita y dijo, vamos al circo. No, decíamos, pero si no tenemos dinero. No, nos vamos por la parte de atrás. Ok, buena idea. Y todos corrimos, ¿no? Porque el circo en esa época, yo vivía acá
lo que ahora le llaman Aquisito, creo. Bueno, todavía sigue siendo Aquisito, pero ya está un poco deteriorado esa zona. Pero había bastante campo y ahí pusieron un circo. Y fuimos corriendo y cuando íbamos a ir por la parte de atrás nos dimos cuenta que la parte de atrás le habían puesto alambres, pero alambres con púas. Y dijimos, ¿y ahora? No, sí pasamos. Y claro, ellos podían pasar porque eran chiquitos y eran delgaditos, ¿no? Yo era un poquito grande y un poquito, bastante gordito para esa época, ¿no? Y dijeron, vamos a pasar. Y yo dije, ay, si ellos pasan, yo paso. Dije, también. Así que entró uno, pasó, el otro pasó, el cuarto pasó, y yo era el quinto, y se me enganchó la camisa en las púas. Cada vez que yo quería salir, me enganchaba más con las púas y veía las púas en mi camisa. Dije, mi mamá me mata, dije yo, mi mamá me mata. Y bueno, ya estoy aquí, voy a entrar. Cuando en eso veo que los 4 restantes empiezan a regresar corriendo. ¿Qué pasaba? De que los habían descubierto y los estaban tratando de cazar. Y empezaron a salir por debajo. Y yo todavía estaba agarrado de la camisa y no podía salir. Y de pronto dije, no, me tengo que sacar la camisa, y empecé a desabotonarla uno por uno. Viene mi otro amiguito y me dice, no, la rompió y me la sacó y salí corriendo. Y como dije al principio, yo era chiquito, era gordito, era el que corría menos y el que se quedaba al final. Y mi otro amigo había agarrado la camisa y salió corriendo, ¿no? Y me pasó y llegó primero a mi casa. Y como se escuchaba todo el alboroto que los chicos hacían, mi mamá salió. Y se imaginan a ustedes a mi mamá viendo que uno de los niños traía mi camisa pero toda rota. Y ella dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Su hijo todavía paraba media cuadra, todavía estaba corriendo atrás. Porque me demoraba mucho, hasta que me vio llegar y me dijo, ¿qué te pasó? Bueno, le conté toda la historia y ya se imaginarán. Me dijo, pasa a la casa, hijito, me dijo. Y ese es el motivo porque hasta ahora no me puedo sentar cómodamente, ¿no? Pero yo pensé de que iba a pasar normalmente, porque los otros eran delgaditos. Entonces, ¿qué es lo que yo pensaba? Insensatamente. Pensé de que podía hacerlo, pero sencillamente había una gran diferencia entre ellos y yo. Pero, ¿a dónde quiero ir? Lo que quiero ir es que muchas veces nos pensamos de que las cosas pueden ir correctamente sin darnos cuenta de que eso nos puede hacer mucho daño. Y muchas veces, ¿cuántas veces Dios te ha estado hablando durante todo este tiempo, durante toda tu vida, y tú siempre decías, no, esto no es para mí, no, esto me van a lavar la cabeza, esto no es cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pusiste muchos pretextos para buscar a Dios. ¿Sabes qué? Hay un personaje en la historia bíblica, en la cual por más que veía a Dios, por más que veía los milagros que Dios hacía, no se involucraba en las cosas de Dios. Y ahora vamos a ver, y estoy hablando de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey sirio, y que Dios entregó a Judea y a Jerusalén en manos de él. Y qué interesante es de que el primer punto que vamos a ver es la misma testarudez de Judá. El primer punto es la testarudez de Judá. Vamos a encontrar, si me acompañan a Daniel capítulo 4, verso 1, ahí en sus Biblias, 4, verso 1, por un momento. Aquí vamos a encontrar el testimonio de el mismo Nabucodonosor. 4.1 dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor
entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Mire cómo empieza capítulo 1, capítulo 1, verso 1, lo siento, sí, muy bien. No, yo quería saber si estaban atentos o no, pero ya veo que sí. Muy bien. Entonces, el punto es de que, qué interesante en el versículo 2 cuando dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Cómo? Judá, Jerusalén, ¿no? El pueblo de hebreo no era el pueblo escogido por Dios. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Saben lo que dice la historia? Que fue un decreto que Dios había dado a través de sus profetas, un decreto de que si no cambiaban su modo de pensar, su modo de asistir, su modo de adorar a Dios, Dios los iba a castigar. Y si acompáñenme a Segunda de Reyes por un instante, capítulo 24 del 1 al 3, y mire lo que vamos a encontrar aquí. Segunda de Reyes, capítulo de 24, Antiguo Testamento, por favor, para aquellos que están por Apocalipsis. Segunda de Reyes, capítulo 24, capítulo 24 del 1 al 3, y dice así: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. ¿De quién? De Nabucodonosor. Pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová, mire ese versículo 2, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá, para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas, como les dije. Ciertamente, verso 3, vino esto contra Judá por mandato de Jehová. ¿Para qué? Para quitarla de su presencia por los pecados de ¿quién? De Manasés, y por todo lo que él hizo. Está hablando de que desde el rey de Manasés había estado pecando este pueblo, y los profetas le advirtieron a todo este pueblo, y el pueblo no lo entendió así, no lo quiso así. Y mire, ahora acompáñeme a Jeremías 25 y vamos para ir entendiendo toda esta historia. Jeremías capítulo 25 del 1 al 11, y dice así, hablando de todo este contexto. Versículo 1 dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. ¿Escuchaste eso? Por 23 años ha hablado Jeremías a este pueblo y no lo escuchó. Y sigue: ni inclinaste vuestros oídos para escuchar. 5. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en las tierras que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. 6. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con las obras de vuestras manos, para mal vuestro. 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo,
y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios había decretado darle en las manos de Zorobabel a este pueblo. ¿Por qué? Porque no obedeció. Tuvieron muchas advertencias, pero lo que a mí más me impresiona y quiero darle énfasis es al verso 8, donde dice, 9, dice, y he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¡Wow! Mi siervo, dice. Está diciendo de que él era ya por adelantado, lo había convertido en su siervo. Aunque Nabucodonosor seguía adorando a otros dioses, pero él ya estaba profetizando que iba a ser el siervo de Jehová. Mira cómo por la testarudez de este pueblo, por la insensatez de este pueblo, y a pesar de todas las advertencias, el pueblo adquirido por Dios no quiso oír, no quiso creer, y por lo tanto la sentencia se ejecutó. Se ejecutó. Y mira que al saber todo esto, Nabucodonosor, en ningún momento él quiso ponerse a adorar y alabar al Dios que le estaba dando todo, absolutamente todo este poder. Y él pensaba de que era porque por mis fuerzas, porque soy un buen estratega, porque soy un buen gobernante, es que estoy saliendo adelante. Vamos a seguir con lo que le pasó a Nabucodonosor, y seguía con su testarudez de no adorar a Dios. Vamos a ver en el capítulo 2. Vamos a ver el sueño del rey. Hubo un sueño en el cual le perturbó a Nabucodonosor. Un sueño en el cual él había tenido, pero fue tan fuerte que no se acordaba. Muchas veces de repente has tenido tú un sueño y al día siguiente decías, he soñado algo pero no me acuerdo. ¿Te ha pasado eso? ¿Sí? He soñado algo pero no me acuerdo, pero sabía de que el sueño era muy turbador, que llamó a todos los caldeos, a todos los magos, los astrólogos, a todos para que ese sueño sea revelado, porque sabía que había un mensaje ahí. Y bueno, todos sabemos de que el único que pudo resolverle el enigma, porque él no sabía cómo había sido el sueño, fue Daniel. Y si vamos al capítulo 2, como dije, en el verso 27 le dijo Daniel, escuchen esto por favor, dice Daniel capítulo 2 verso 27, dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Y qué le dice en el 28? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Y le empieza a declarar todo el sueño, ¿no? Estamos hablando de esa estatua, esa imagen de Nabucodonosor, ¿no? De una cabeza de oro, del pecho de plata, de brazos de bronce, los pies de hierro, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro, ¿no? Y que tiene una interpretación. Y luego que Daniel le muestra la interpretación, mire lo que pasa en el verso 46, por favor, sígame. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro
es Dios de dioses. Mira lo que está diciendo. Es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio, y pudiste revelar este misterio. Y dice, ¿Él se convirtió al Señor? No. Él dijo, vuestro Dios. No dijo mi Dios, dijo vuestro Dios. Mira, era la segunda vez que estaba viendo el poder de Dios, y él no quiso aceptar como su Dios. Si seguimos viendo el siguiente capítulo, vamos a ver el horno de fuego. Otra manera importante de ver el poder de Dios. En el capítulo 3 tenemos esta historia extraordinaria donde Nabucodonosor mismo pudo ver esta experiencia sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros? ¿Cuántos han visto milagros y cosas increíbles que realmente, naturalmente no podía ser posible? ¿Sabes? Yo sé que tú has visto muchos milagros. Has visto milagros en tu propia vida, en tu propia familia. Si empiezas a recordar desde tiempo pasado lo que Dios te estaba mostrando, Dios estaba mostrando su poder, pero lamentablemente dijiste gloria a Dios en ese momento, pero luego te olvidaste de todo eso. Nabucodonosor estaba pasando por lo mismo que tú pasaste en esa época. Mira en el capítulo 3 lo que estaba pasando. Los sátrapas, lo voy a contar porque no lo voy a leer todo. Los sátrapas estaban celosos porque Sadrac, Mesach y Abed-Nego los habían puesto en lugares como ministros, ¿no? Como plenipotenciarios, y los sátrapas estaban en un segundo y un tercer nivel, y quisieron ellos sacarlos del puesto. Y como sabían que eran judíos, como sabían que eran hebreos, sabían de que no iban a adorar a otro Dios que no era su Dios. Entonces fueron donde Nabucodonosor y le dijeron, ¿sabe qué? Debemos de adorarte a ti, le dijo. ¿Qué le parece si ponemos una estatua? Y a la voz de los sonidos de los instrumentos, la gente va a tener que adorarte, ¿no? Empezaron directamente, apuntaron al ego de Nabucodonosor, y él dijo, sí, que todo el pueblo esté de rodillas delante de mí. ¡Qué buena idea! Dije, y firmó el acta. ¿Pero qué pasó? En el acta también decía, el que desobedecía iba a ir, ¿a dónde? Al horno de fuego, ¿cierto? Entonces, cuando pasó lo que pasó, de que estos muchachos no querían arrodillarse delante de la estatua, mandó llamar Nabucodonosor molesto, con ira, ¿no? Con ira porque realmente no estaban cumpliendo en arrodillarse delante de la estatua. Y ¿sabes qué? La soberbia muchas veces impide que pienses de una manera adecuada. Puedes hacer obras, pero realmente de una manera insensata, porque no es la mejor manera para poner a echar a hacer cosas. Dice Daniel 3:17, acompáñenme por favor. Dice, los chicos dicen así, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, luego de esa respuesta, el rey se llenó de ira, como dije. Y la ira es otro sentimiento, es otra emoción que impide que tomes decisiones adecuadas. Cada vez que tú tomas decisiones en ira, con emociones, nunca vas a tener las mejores decisiones. Y entonces dice de que fueron aventados estos 3 chicos, pero tanta fue su ira que le dijo que los metan amarrados, atados y amordazados. Y así lo hicieron. Pero cuando entraron al horno de fuego, Nabucodonosor, sentado viendo el espectáculo, vio cómo habían no 3, sino 4 personas paseando dentro del horno de fuego. 4 personas. ¿No estaban atados? ¿Amordazados? Claro que sí.
pero el Señor los libró, porque tuvieron fe, porque adoraron al Dios Altísimo, y Dios los soltó. Y se pusieron a conversar todavía, ¿no? Se pusieron a conversar con ese ángel, con ese mensajero de Dios que estaba dentro de este horno, y no les pasó absolutamente nada. Dice el verso 26, dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, mira lo que dice: siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y lo miraron cara a cara. Y Nabucodonosor dijo: tu Dios es el Dios Altísimo. Reconoció que Dios era el Todopoderoso y que su poder era fuerte. Mira, 28, vamos al 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. No dijo ya mi Dios, sino dijo de ellos. ¿Te das cuenta? De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos, que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. 29. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Una vez más, ahora Nabucodonosor estaba reconociendo el poder de Dios, pero no era su Dios. Una vez más, ¿cuántas veces se tenía que presentar Dios delante de él para decir: wow, este es mi Dios? ¿Cuántas veces se nos han presentado la oportunidad para nosotros decir: sí, Él es nuestro Dios, Él es mi Dios, mi Señor y mi Salvador? Pero tú dijiste: no, está bien, no, sigue, continúa, sigue con tu religión, pero a mí déjame tranquilo. ¿Cuántas veces has dicho eso? Eso es lo que estaba pasando con Nabucodonosor. Y viene la siguiente testarudez. Yo le puse testarudez 3.0, le puse yo, porque viene una visión. Acompáñeme ahora al capítulo 4. Al capítulo 4, mira lo que dice del 10 al 17, que ya lo conocemos, pero vamos a compartirlo. La visión del capítulo 4, del 10 al 17, dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo, y se mantenía de él todo ser viviente. 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien Él quiere lo da, y sobre Él constituye al más humilde de los hombres. E inmediatamente que le dice cuál es el sueño,
viene la interpretación. Vayamos ahora, acompáñame, la interpretación del 20 al 26. Mira lo que dice. Dice, Daniel le dice: el árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. 23. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, que lo empape del rocío del cielo, y con las bestias del campo será su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino que te quedará firme después que reconozcas que el cielo es el cielo el que gobierna. 27 dice, les dice: acepta mi consejo, acepta mi consejo. 27 dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Algunas veces hemos escuchado consejos y no lo hemos querido escuchar, o no lo hemos querido hacer. Muchas veces hemos escuchado consejos, hemos escuchado profecías y tampoco han sido escuchadas. Dios tiene profecía, ya tiene un propósito para tu vida, y sin embargo no lo hemos creído, y sin embargo pensamos de que eso no va a ser así. Dios te ha hablado a ti de una manera muy pero muy especial, para que cambies tu vida, para que no continúes en lo mismo que hasta aquí has venido tropezando de piedra en piedra, y sin embargo no lo hemos querido hacer. Hoy estamos viendo cómo Dios finalmente está diciendo: deja de hacer esto, de lo contrario vas a quedar mal. Y por eso que el consejo de Daniel le dice: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Tal vez hemos empezado a cambiar, hemos empezado a transformar nuestras vidas, pero sin embargo, después de haber escuchado el mensaje, ese mensaje empieza a diluirse, ese mensaje empieza a desaparecer. ¿Y sabes qué? Nos empezamos a olvidar lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque si tú recuerdas dónde estuviste hace 1 año, 2 años, 3 años atrás, de repente hoy te puedes dar cuenta que Dios ha sido misericordioso contigo. Pero tú aún continúas siendo el mismo de antes. Estoy hablando de tu corazón, que olvidas lo que Dios quiere para ti, que olvidas de dónde Dios te sacó para no volver a ese lugar, que te olvidas que Dios es lleno de misericordia. Nabucodonosor empezó a hacer lo mismo, empezó a hacer misericordias, empezó a librarse de todas aquellas cargas y pecados que tenía. ¿Pero qué pasó? No le creyó, se olvidó. Tantas profecías se pasaron en el pueblo hebreo que
El pueblo hebreo ya no quiso recordarlos, ya no quiso seguirlos. ¿Sabe? Jeremías hacía poco que lo había dicho y se olvidaron y le dijeron: no, tú estás hablando mal, tú eres tonto. Y es que en algún momento nosotros hemos dicho eso. Hemos dicho: lo que están diciendo no vale la pena. No, esas son fábulas, esas son historias. Porque la ciencia dice esto, dice lo otro. Que el Big Bang, Bang Big y no sé cuánto, dice que las cosas son así. Y eso yo lo creo. ¿Y sabes qué? Me hace recordar cuando la gente se burlaba de Noé en medio del desierto, haciendo una barca, un arca para que pueda salvarse él y su familia. Me hace recordar al Noé construyendo el arca y la gente burlándose. Me hace recordar cuando Lot le dijo a sus yernos de sus hijas, le dijo: vamos, que Dios va a destruir Sodoma, va a destruir Gomorra, vámonos de acá. Y ellos se rieron porque no hacían caso, porque no creían que había un Dios todopoderoso, y se quedaron ahí y fueron destruidos. Así, de esa misma manera, se olvidó Nabucodonosor, se olvidó Nabucodonosor y pensó que ya Dios se había olvidado, y volvió a hacer lo mismo. Volvió la soberbia de Nabucodonosor. Vamos al versículo 30. Mira lo que pasa. Versículo 30 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando de pronto vino una voz del cielo y dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor. Desde el cielo se escuchó esto: el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y esa palabra se cumplió. Verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¡Wow! Me hace acordar a cuántos hombres y mujeres a veces vemos en la calle. ¿Y por qué no nosotros mismos, cuando hemos estado perdidos en delitos y pecados, que hemos estado completamente desaseados, completamente desaliñados, con los pelos, para qué decirte, y las uñas terribles, pero sin embargo eso ni te importaba a ti, ni me importaba a mí, hasta que entendimos que teníamos que mirar al cielo y decirle: Señor, sálvame. Y el Señor nos rescató. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe? Dios nos da una oportunidad de cambio. Y hoy te digo: no seas testarudo, no seas testaruda, no seas versión 3, 4, 5, 6, por favor, cambia. Dios quiere darte la oportunidad de ese cambio. Vamos al 36, por favor. Con esto ya estoy concluyendo. En el mismo tiempo, dice en el 36, o sea, después de 7 años, 7 tiempos, mi razón, mi cordura, mi sensatez me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, 37, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
Pasó el tiempo y Nabucodonosor, estando en el campo, levantó los ojos al cielo y dijo: te alabo, Dios. Y en ese momento Dios nos dio la cordura. En el momento que levantamos los ojos al cielo, Dios nos da la sensatez y nos sana y nos salva. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a nuestro Señor? Aleluya. Porque solo Él nos puede transformar, solo Él nos puede cambiar, solo Él nos puede sanar. Aleluya. ¿Sabes, hermano? Lo único que, hermana, tenemos que hacer es mirar al cielo, mirar al Todopoderoso, al Altísimo, el que pone y quita, el que abre y cierra, el que te puede poner abiertos los cielos, como también un cielo de bronce para que tus oraciones no pasen. Él quiere tu libertad. Y finalmente Nabucodonosor, al ver el cielo, fue liberado y se convirtió en el siervo de Dios. Por eso que Jeremías decía: mi siervo Nabucodonosor. Ahora lo entendemos, que Dios lo profetizó. Y Dios profetizó que tú eres un hijo, una hija de Dios. Lo único que tenemos que hacer es alabarle y adorarle. Termino con el Proverbio 12:15 de inicial. ¿Qué dice en el Proverbio 12:15? Capítulo 12, verso 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahora, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir? ¿Seguir tus opiniones? ¿Seguir tus pensamientos? ¿Todo aquello que aprendiste en el pasado? ¿O vas a aprender, o vas a escuchar y obedecer los pensamientos de Dios que está aquí en su palabra? Porque Dios quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Lo que Dios quiere es que te vaya bien. Y lo que Dios quiere es que no mueras, sino que vivas eternamente alabándole y adorándole aquí y allá en los cielos cuando lleguemos. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, vamos a orar. ¿Seguirás actuando en tu propia opinión? ¿Aún crees que todo es fábula? No esperes que Dios nos pueda volver un salvaje para reconocerlo como el Dios Altísimo. Y recién lo puedas adorar con amor, humildad y mansedumbre. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, porque en verdad tú nos enseñas, mi buen Dios, que tu amor es grande, que tu amor es para siempre, Señor, porque tu amor, Señor, siempre está con nosotros. Señor, te adoramos. Señor, hoy reconozco, Señor, que he sido testaruda, Señor. Hoy reconozco, Señor, que pensé que, Señor, que mi caminar era lo mejor. Pensé de que estaba haciendo lo correcto, Señor. Y hoy, Señor, me arrepiento. Hoy quiero, Señor, mirar al cielo, Señor, y decirte: tú eres mi Dios. Sáname, sálvame, Señor. Me humillo delante de ti, Señor. Y quiero en el día de hoy, Señor, que vengas a morar a mi corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea mi mejor consejero, Señor. Que me hable día y noche acerca de ti, de lo que debo de hacer y que lo que quieres que yo haga, Señor. Padre, guíame, te pido. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y harás. A ti sea toda gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso a nuestro Señor. El Señor te bendiga.